Delante de todos me despreció asegurando que nunca estaría a su nivel ni merecería casarme con ella. No respondí, mandé un único mensaje. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de las aspas redefinió por completo quién tenía el control esa noche. Mi nombre es Evan, tengo 28 años y dirijo una empresa tecnológica en Austin. Llevo aproximadamente 4 años con el negocio. Nos especializamos en soluciones de software empresarial, básicamente ayudamos a compañías grandes a gestionar y proteger su infraestructura de datos. Suena aburrido cuando lo dices así, lo sé. Pero la realidad es que las empresas pagan cifras muy altas a quien puede evitar que sus sistemas colapsen. Hoy, la empresa está valuada en alrededor de $50 millones. Sí, 50 millones. Yo tampoco lo habría creído hace algunos años. Todo empezó en mi departamento, con 2 laptops viejas, café barato y un plan bien estructurado. No fue solo un sueño romántico. Tenía experiencia, contactos y una visión clara gracias a mi trabajo anterior en una firma tecnológica mucho más grande. Renuncié cuando entendí que estaba construyendo el imperio de otro, no el mío. El primer año fue brutal. Vivía prácticamente a base de fideos instantáneos, trabajaba jornadas de 16 horas y tenía que convencer a empresas serias de que confiaran su seguridad digital a alguien que, en el papel, parecía un desconocido. Pero soy bueno en lo que hago. Muy bueno. Para el segundo año ya teníamos 12 clientes estables y contraté a mis primeros empleados. Al tercero, los ingresos crecieron de forma agresiva y empezamos a competir directamente con empresas consolidadas del sector. En ese proceso aprendí algo importante: el dinero altera la forma en que la gente te percibe. Cambia miradas, actitudes y expectativas. Y casi nunca para ayudarte a conocer quiénes son realmente. En mis primeros 20 años salí con varias mujeres que, curiosamente, se volvieron mucho más interesadas cuando descubrieron que yo tenía dinero. No un interés sutil, sino evidente. De pronto querían conocer a mis amigos, visitar mi casa, hablar de planes a largo plazo. Me hizo cuestionar si estaban interesadas en mí o en mi cuenta bancaria. La respuesta quedó clara cuando la relación terminó en el momento exacto en que entendieron que yo no iba a financiar su estilo de vida. Esa etapa me dejó marcado. Empecé a desconfiar de las intenciones ajenas y decidí mantener mi situación financiera en privado. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, respondía simplemente que trabajaba en tecnología. No mentía, solo omitía detalles. La mayoría asumía que era un desarrollador más en alguna startup, con un buen sueldo, pero nada extraordinario. Así llegué a conocer a Charlotte, hace unos 14 meses. Decidí hacer algo distinto, ocultar completamente mi patrimonio y observar quién era ella cuando pensaba que yo era un tipo común del sector tecnológico. Sin lujos, sin ostentación, sin señales externas de riqueza. Solo yo. Tal vez fue una prueba. Tal vez suene manipulador. Pero después de experiencias pasadas, necesitaba saber si alguien podía quererme sin expectativas financieras de por medio. La conocí en una cafetería del sur de Austin, en South Lamar, un lugar llamado Radio Coffee. Siempre lleno de gente con laptops, freelancers y estudiantes. Charlotte iba todos los martes y jueves por la tarde. Se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, rodeada de libros y apuntes. Estudiaba para los finales de su carrera en administración en la universidad. Yo llevaba meses yendo allí, trabajando, atendiendo llamadas, y ya nos habíamos cruzado miradas varias veces. Nada incómodo, solo ese reconocimiento silencioso entre clientes habituales. Ella estudiaba con una intensidad casi agresiva, marcadores de colores, hojas extendidas como si estuviera organizando una estrategia militar. Esa disciplina me llamó la atención. Un día noté que su taza llevaba más de una hora vacía y me animé a preguntarle si quería otro café. ¿Es tan evidente que estoy luchando con esto? ¿Bromeó? ¿O es que te gusta verme mirar la misma página durante 20 minutos? Era atractiva, sin duda, pero también muy inteligente. Ágil, segura. Con una presencia que dejaba claro que se sentía cómoda en cualquier entorno. Terminamos hablando durante 3 horas esa tarde. Empezamos con sus exámenes y terminamos discutiendo sobre el crecimiento descontrolado de Austin, el tráfico, el aumento del alquiler y la historia de su familia en la ciudad. Resultó que su bisabuelo había sido un importante empresario ganadero y que su familia aún conservaba una fortuna antigua, de esas que vienen con tradiciones, clubes privados y expectativas sociales. Ella no lo decía para presumir, simplemente era parte de su vida. Desde el inicio noté que intentaba ubicarme económicamente. No de forma vulgar, sino como alguien que creció rodeada de dinero y estaba acostumbrada a clasificar a las personas según su estatus. Hacía comentarios sobre lo accesible del lugar o sobre cómo le gustaba que no fuera un sitio exclusivo para gente rica. Eran pequeñas pruebas. Cuando la pasé a buscar para nuestra primera cita formal en mi Toyota Camry, vi cómo su mirada se detenía en el auto. Ella vivía en un edificio moderno, con portero y todo.
Mi Camry era modelo 2019, plateado, limpio, funcional. Transporte confiable, nada más. Bonito coche, dijo, subiendo. El tono era educado, pero decía más de lo que parecía. Elegí ese auto a propósito, dejando mi BMW guardado en el garaje. Uno grita dinero. El otro solo sugiere responsabilidad. La llevé a un restaurante italiano de precio medio. Buena comida, sin lujo excesivo. Cuando llegó la cuenta, pagué sin hacerlo notar. Ella ofreció dividirla, lo cual valoré, pero le dije que esta vez corría por mi cuenta. La próxima invito yo, respondió, sonriendo. Noté algo, sin embargo, no sugirió ningún lugar para esa próxima vez. Lo dejó en el aire. Y eso, aunque pequeño, me quedó grabado. Durante los meses siguientes, terminé recibiendo una especie de curso intensivo, no solicitado, sobre cómo las familias de dinero antiguo perciben las diferencias económicas. Charlotte nunca fue abiertamente cruel ni lanzó insultos directos, pero había comentarios constantes, pequeños detalles disfrazados de amabilidad, que dejaban claro el lugar que me había asignado dentro de su jerarquía mental. No eran ataques frontales, sino observaciones sutiles, pruebas silenciosas, como si evaluara hasta dónde llegaba yo, y hasta dónde no. Hay un restaurante increíble en Westlack, decía a veces al hablar de planes para cenar, pero seguramente es bastante caro. La frase siempre venía acompañada de una sonrisa cuidadosa. El mensaje implícito era claro, a ella le gustaría ir, pero no quería ponerme en una situación incómoda. Como si el precio fuera un problema para mí, algo que debía manejar con delicadeza. Otras veces hacía comentarios similares desde otro ángulo. Mi papá quizá podría presentarte a algunas personas del sector tecnológico que podrían ayudarte con tu carrera. Lo decía asumiendo, sin preguntarlo, que yo necesitaba contactos, que era poco más que un desarrollador junior esperando que alguien del viejo círculo correcto me diera una oportunidad. Como si no tuviera trayectoria propia. Recuerdo una ocasión en la que sugerí dividir la cuenta después de una cena particularmente costosa. Charlotte sonrió con aprobación. Me encanta que seas tan práctico con el dinero, comentó. La mayoría de los hombres intenta impresionarme gastando mucho más de lo que puede permitirse. Es refrescante que seas honesto con tus límites. Mis límites. Como si existiera un techo claro sobre lo que yo podía gastar, y como si ella estuviera agradecida de que no fingiera lo contrario. El detalle es que yo nunca dije que no pudiera pagar nada. Simplemente no tiraba el dinero sin sentido. Pero, en su cabeza, ya había construido una narrativa, yo era el novio financieramente contenido, el que necesitaba comprensión y paciencia. Cuando conocí a su familia, la actitud fue coherente con esa idea. Fueron educados, correctos, y fríos. 2 meses después de empezar a salir, me invitaron a un brunch de domingo en su casa. Aunque casa no era la palabra adecuada. Aquello era un complejo cerrado en Terrytown, con portones. Una residencia principal digna de una revista de arquitectura, casa de huéspedes, piscina independiente y jardines que, sin duda, requerían personal a tiempo completo. Sus padres, Elizabeth y Thomas, me trataron como a alguien agradable, pero claramente transitorio. Me hicieron algunas preguntas básicas sobre mi trabajo, asentían de forma educada mientras explicaba a qué se dedicaba mi empresa, y luego desviaban la conversación hacia temas que consideraban más interesantes, chismes del club social, eventos benéficos, nombres que yo nunca había escuchado y situaciones que no me importaban en lo más mínimo. Software, dijo Thomas en cierto momento, pronunciando la palabra como si estuviera evaluando su sabor. Es un sector con muchas oportunidades últimamente. Austin se está convirtiendo en un polo tecnológico importante. Así es, respondí. Debe ser emocionante trabajar en una de esas startups, continuó. ¿En cuál estás? En realidad dirijo mi propia empresa. Es una operación pequeña, pero estamos creciendo. Elizabeth inclinó ligeramente la cabeza. ¿Fundador de una startup? Dijo con un tono imposible de descifrar. Eso es ambicioso. Espero que tengas suficiente margen de maniobra. La mayoría no sobrevive más de unos pocos años. Estadísticamente no se equivocaba, pero la forma en que lo dijo dejaba claro que, para ellos, yo era un fracaso en potencia. Un joven con grandes aspiraciones y un futuro lleno de probabilidades en contra. El tipo de hombre que su hija superaría cuando pensara seriamente en su porvenir. Sin embargo, quien realmente hacía de esas reuniones una experiencia incómoda era su tío Michael. Banquero de inversiones, poco más de 50 años, de esos que visten el éxito como si fuera un uniforme, reloj caro, ropa de diseñador, seguridad absoluta en cada gesto. Tenía una manera muy particular de hablarme desde arriba, lo suficientemente sutil como para no parecer grosero, pero lo bastante clara como para que siempre saliera de esos encuentros con la sensación de haber sido evaluado y desaprobado.
La primera vez que lo conocí fue en una cena familiar. Charlotte me había advertido que podía ser intenso, pero yo interpreté eso como alguien con opiniones fuertes. Pronto entendí que intenso significaba condescendiente, pero sonriente. ¿Software? Dijo al estrecharme la mano con un apretón un poco más fuerte de lo necesario. Campo competitivo. Espero que estés ahorrando para cuando el mercado cambie. Todo esto es cíclico. Lo sé, respondí. La escena tecnológica en Austin es muy volátil, continuó, sin escucharme realmente. Ahora todos contratan, pero espera la próxima caída. Es importante mantener expectativas realistas. No conviene estirarse más de la cuenta financieramente. Lo decía como si me estuviera impartiendo una lección magistral, como si yo fuera un chico ingenuo que no entendía cómo funcionaban los negocios. Mientras tanto, mi empresa acababa de cerrar un contrato que generaría más ingresos de los que probablemente él veía en un año. Aún así, asentí y sonreí. Yo era el novio correcto, el que debía mostrarse agradecido frente al tío importante. Más tarde esa noche, Charlotte me preguntó qué me había parecido la cena. Tu tío es protector, respondí con cautela. Es así con todos los hombres con los que salgo, dijo ella. Quiere asegurarse de que sean serios y tengan su vida en orden. ¿También hace investigaciones de antecedentes o solo usa la intimidación? Pregunté, medio en broma. Ella se rió. Es inofensivo. Solo es exitoso y quiere lo mismo para la familia. Pero ahí estaba el verdadero problema. Michael no estaba evaluando si yo era bueno para Charlotte. Estaba evaluando si era lo suficientemente rico para ella. Y, según su criterio, claramente no lo era. Para él, yo era un trabajador tecnológico saliendo con alguien fuera de su categoría económica. Y parecía disfrutar recordarme esa diferencia cada vez que podía. Con el paso de los meses, todas las reuniones familiares siguieron el mismo patrón. Michael me preguntaba por el trabajo, yo respondía de forma general sobre software y clientes, y él aprovechaba para darme consejos no solicitados sobre dinero y trayectorias profesionales realistas. Thomas, por su parte, preguntaba con cortesía por el futuro de mi empresa, siempre con ese trasfondo de duda que dejaba claro que no esperaba demasiado. Desde el principio, Elizabeth fue correcta conmigo, incluso amable en apariencia, pero siempre manteniendo una distancia bien calculada. No era frialdad abierta ni desprecio evidente, era ese trato educado que se reserva para alguien que no pertenece del todo, como un visitante temporal que puede quedarse, pero nunca instalarse. Me hablaba con cortesía, sonreía en los momentos adecuados, preguntaba lo justo. Sin embargo, siempre había una barrera invisible, una frontera silenciosa que jamás cruzaba. Charlotte, en cambio, se movía dentro de ese entorno con absoluta naturalidad. Para ella no había incomodidad alguna. Aquella forma de relacionarse era su normalidad. Así funcionaba su familia. Así había sido siempre. Observaban a las personas con atención, las evaluaban con rapidez y las ubicaban en una jerarquía no escrita, pero perfectamente entendida por todos los que crecieron dentro de ese mundo. Yo encajé de inmediato en una categoría muy específica. No era rechazado, pero tampoco plenamente aceptado. Era el novio adecuado por ahora. El acompañante funcional. El hombre que podía ocupar ese espacio mientras durara la etapa correcta de su vida, antes de que apareciera alguien más alineado con las expectativas familiares. Alguien del mismo entorno, con los mismos códigos, el mismo apellido reconocido, el mismo acceso a clubes privados y círculos cerrados. Lo inquietante fue darme cuenta de que, con el paso del tiempo, empecé a absorber parte de esa narrativa. No porque creyera que no había logrado nada, sino porque cuando te tratan constantemente como si estuvieras un escalón más abajo, esa percepción termina filtrándose. Comencé a sentirme innecesariamente a la defensiva. A justificar mis decisiones. A cuestionar mi forma de vivir, mi aparente falta de interés por exhibir riqueza, como si eso fuera una señal de ambición insuficiente. Hubo momentos en los que me descubrí ensayando explicaciones mentales que nadie me había pedido. Pensando si no debería aclarar que mis elecciones eran voluntarias. Que no necesitaba demostrar nada. Incluso llegué a preguntarme si no sería mejor decir la verdad y terminar de una vez con ese juego silencioso. Pero cada vez que estuve cerca de hacerlo, algo ocurría que me recordaba exactamente por qué había elegido el silencio. Uno de esos momentos fue el día que fuimos a ver autos. El vehículo de Charlotte funcionaba perfectamente. No tenía fallas ni urgencias. Simplemente quería algo nuevo. Algo que reflejara mejor la imagen que tenía de sí misma y del lugar que creía ocupar. Entramos a una concesionaria BMW y comenzó a interesarse por la Serie 3. Un auto elegante, sobrio, perfectamente alineado con su estilo. El vendedor nos observó y asumió que éramos pareja. Empezó a hablarnos de opciones de financiamiento conjunto, de cómo podíamos asumir cómodamente el costo combinando ingresos.
Charlotte soltó una pequeña risa. No, esto es solo para mí, aclaró. Evan es más del tipo Camry. No hubo sarcasmo. No hubo burla. Fue una afirmación simple, casi obvia, como si describiera una verdad objetiva. El vendedor reaccionó con profesionalismo, ajustó el discurso y dirigió toda su atención hacia ella. Yo me quedé a un lado, en silencio, pensando en el BMW que tenía estacionado en mi garaje. Mejor equipado que cualquiera de los modelos que teníamos delante. No sentí la necesidad de decir nada. En ese momento entendí que, para ellos, las apariencias pesaban más que la realidad. Otro episodio que se me quedó grabado fue una salida con sus amigos para celebrar un cumpleaños. Eligieron un restaurante de carnes en el centro, uno de esos lugares donde el menú no muestra precios y donde nada está incluido. Cada acompañamiento se paga aparte. El tipo de lugar donde gastar $200 por persona es lo habitual. Cuando llegó la cuenta, todos comenzaron a dividirla sin mayor comentario. Charlotte sacó su tarjeta sin dudar y luego me miró con una expresión que mezclaba preocupación y condescendencia. ¿Quieres que dividamos la mía? Me susurró. Este lugar es un poco exagerado. Lo dijo como si estuviera cuidándome. Como si estuviera evitando una posible humillación pública. Asumió, sin preguntarme, que yo necesitaría ayuda. Pagué mi parte y la suya sin decir una palabra. Nadie notó nada extraño. Yo, en cambio, sentí como se instalaba una incomodidad difícil de ignorar. Nunca fue abiertamente crítica conmigo. Pero el patrón se repetía. Sugería restaurantes y luego retrocedía, recordando que tal vez yo no querría gastar tanto. Mencionaba vacaciones en Europa o viajes de esquí exclusivos, y casi de inmediato, los reemplazaba por planes más realistas. Cuando se daba cuenta de lo que estaba haciendo, cambiaba de tema y hablaba de algún bolso de diseñador o joyas costosas, bromeando con que tendría que esperar a encontrar un esposo rico para permitírselas. Todo estaba envuelto en un tono afectuoso, como si fuera consideración genuina. Pero en el fondo, se iba construyendo una dinámica muy clara. Ella era la parte económicamente sólida, la que estaba haciendo un favor al salir con alguien que no estaba a su nivel. Y yo debía sentirme agradecido por esa flexibilidad. Lo más llamativo era que jamás me preguntó directamente por mi situación financiera. Nunca mostró interés en saber cuánto generaba mi empresa o cómo era realmente mi vida económica. Se limitó a sacar conclusiones a partir de mi auto, de mi forma de vestir, de mis hábitos. Y decidió que eso era todo lo que necesitaba saber. Lo que terminó de confirmar todo fue lo cómoda que se sentía con esa idea. No le preocupaba pensar que yo ganaba menos. No dudaba de que esta relación pudiera sostenerse a largo plazo porque, en su mente, no estaba pensada para durar. Yo era el novio de transición. El hombre con el que se sale antes de encontrar al indicado. El que acompaña mientras se es joven, antes de cumplir con las expectativas familiares, el club de campo, las tradiciones, el apellido correcto. A veces la escuchaba hablar por teléfono con su madre sobre el futuro. Usaba expresiones que decían mucho más de lo que parecía. Cuando me case. Nunca cuando nos casemos. Mis hijos. Jamás nuestros hijos. Eran pequeños detalles, pero constantes. Y revelaban con claridad cómo veía realmente esta relación. Curiosamente, una parte de mí se sintió aliviada. Porque cuando la verdad saliera a la luz, no habría ambigüedades. No podría decir que siempre me valoró por quien era. Todo estaría ahí, expuesto, sin posibilidad de reinterpretación. La fiesta de graduación fue el punto culminante. Llevaba semanas hablando de ella. Un evento grande en el Westwood Country Club, una tradición familiar. Invitados todos los parientes y amigos cercanos. Más de 200 personas. Organizadores profesionales. Barra libre, cena formal, música, baile. Todo diseñado para impresionar. Va a ser bastante elegante, me advirtió unos días antes. Mi familia se toma estas cosas muy en serio. Suena increíble, respondí. Me alegra poder celebrarlo contigo. Y no sientas que tienes que gastar demasiado en un regalo, añadió. Con que estés ahí es suficiente. Incluso ese comentario llevaba implícita la misma suposición de siempre. Yo ya había encargado una joya personalizada cuyo valor superaba con creces el precio de su auto. Pero eso no lo sabía. El envío llegaría directamente a mi casa. ¿Cómo es el código de vestimenta? Pregunté. Cóctel, dijo. Pero usa algo bonito que ya tengas. Nadie va a juzgar. Lo que realmente quería decir era evidente, nadie iba a juzgar porque nadie esperaba demasiado de mí. Lo que no le conté fue que conocía muy bien ese club. Había estado allí varias veces por motivos profesionales. Mi empresa había patrocinado su torneo benéfico de golf durante los últimos 2 años. Solo el año anterior había firmado un cheque por $75.000. Ya había pasado por ahí antes.
Incluso tenía una foto con algunos de los miembros del consejo directivo de su familia. Me habían entregado una placa de agradecimiento formal, una de esas que seguramente seguía colgada en algún salón privado del club al que pertenecían. Pero ella nunca había hecho la conexión. Nunca se había detenido a mirar. Para Charlotte, esas cosas simplemente no existían si no encajaban en su narrativa. La noche de la fiesta llegué vestido como siempre, pantalones caqui y camisa abotonada. Limpio, prolijo, correcto. Más que suficiente para la mayoría de los eventos a los que yo estaba acostumbrado. Pero apenas crucé la puerta, entendí que estaba fuera de lugar. Los hombres llevaban trajes hechos a medida, de esos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de muchas personas. Las mujeres vestían diseños imposibles de ignorar, telas caras, cortes perfectos, etiquetas que gritaban exclusividad. Las joyas brillaban con una naturalidad insultante, piezas que fácilmente podrían financiar el presupuesto anual de un pequeño país. Ese era el dinero antiguo de Austin, exhibido sin pudor. Charlotte, en cambio, estaba deslumbrante. Un vestido negro impecable, ajustado con una elegancia que dejaba claro que no era algo improvisado ni barato. Probablemente costaba más que una cuota completa de mi auto. El cabello y el maquillaje estaban hechos por profesionales. Cada detalle había sido pensado. Ella irradiaba seguridad, rodeada de familiares y amigos, moviéndose con total comodidad. Ese era su mundo. Y pertenecía a él sin esfuerzo. Me presentó a varios de sus parientes, y en cada saludo pude sentir lo mismo, miradas rápidas, apretones de mano breves, sonrisas educadas pero distantes. Todos hacían el mismo cálculo mental. Trataban de ubicarme en su jerarquía social. Nombres que olvidaría en minutos. Evaluaciones silenciosas pero evidentes. Buen tipo. No viene de dinero. Esto no va a durar. Este es Evan, decía Charlotte. Trabaja en software. Nada más. No dirige una empresa, no fundó su propio negocio, ni siquiera es mi pareja. Solo eso. Trabaja en software. Como si yo fuera un empleado más, un detalle curioso de su vida, no alguien con peso propio ni relevancia real. La fiesta era exactamente lo que uno esperaría de una familia de vieja riqueza. Cena servida por catering de varios tiempos, un menú sofisticado con platos cuyos nombres apenas podía pronunciar y porciones tan pequeñas que parecían piezas de arte conceptual. Barra libre con bebidas de primer nivel, aunque yo me limité a una sola copa porque tenía otros planes más tarde. Música en vivo de un cuarteto de jazz local que, sin exagerar, probablemente cobraba más por esa noche que lo que muchos ganan en un mes entero. Todo estaba medido. Todo era caro. Todo estaba diseñado para impresionar. Pasé la primera hora hablando con distintos familiares. La mayoría era amable, al menos en apariencia, pero ninguno parecía realmente interesado en conocerme. Conversaciones superficiales, el clima, el tráfico, lo bonito del lugar. Nada profundo. Solo llenar el tiempo hasta poder excusarse y moverse hacia alguien más interesante. A mitad de la noche, el padre de Charlotte, Thomas, se puso de pie con una copa de champaña en la mano y pidió la atención de todos. Dio un brindis largo y cuidadosamente armado. Habló de lo orgullosos que estaban de ella, de sus logros, de su futuro prometedor en el mundo empresarial. Dijo que siempre había tenido un juicio impecable y que estaba destinada a cosas grandes. Bromeó con que el negocio familiar por fin tendría a alguien verdaderamente digno de hacerse cargo algún día. Las risas no se hicieron esperar. Las copas chocaron. Luego hizo un comentario más, señalando al grupo que nos rodeaba. Solo miren a las personas de las que se rodea, dijo. Calidad por todos lados. El mensaje era claro. Ese era su mundo. Esa era su gente. Personas de calidad. Y yo estaba ahí solo de paso. Tolerado, pero no incluido. El novio temporal, el nombre que algún día sería una anécdota graciosa cuando ella se casara con alguien adecuado. Cerca de las 8 de la noche, Charlotte y yo estábamos junto a un grupo de familiares cerca de la barra. Uno de sus primos hablaba entusiasmado sobre una supuesta oportunidad de inversión en bienes raíces comerciales en el centro de la ciudad. Desde mi punto de vista sonaba poco sólida, pero todos asentían como si se tratara de una genialidad. Michael estaba ahí, por supuesto. Asintiendo, interviniendo de vez en cuando, lanzando términos como tasa de capitalización, TIR y fundamentos de mercado para dejar en claro lo mucho que sabía. Charlotte ya iba por su tercera copa de champaña. No estaba fuera de control, pero sí más suelta de lo habitual. Relajada. Cómoda entre los suyos. Entonces, Evan, dijo Michael, girándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cuál es tu opinión sobre el mercado inmobiliario comercial en Austin? ¿Estás pensando en diversificar tu portafolio? Lo dijo con ese tono cargado de burla elegante. Como si supiera de antemano que yo no tenía ningún portafolio que diversificar. Otra prueba.
Otro recordatorio de que, según ellos, yo no pertenecía ahí. Estoy enfocado en otras inversiones por ahora, respondí con calma. Era lo suficientemente vago como para no mentir, y lo bastante claro como para no revelar nada. Inteligente, dijo él, asintiendo despacio, como si estuviera felicitando a un niño por resolver una suma sencilla. Lo mejor es quedarse en lo que uno conoce. El sector inmobiliario requiere mucho capital. No es para cualquiera. Algunas personas rieron suavemente. El mensaje estaba claro: mantente en tu carril, chico del software. No intentes jugar en las grandes ligas. Entonces Charlotte se rió. No fue una risa educada ni incómoda. Fue genuina. Y antes de que abriera la boca, supe que algo estaba a punto de salir muy mal. Evan no está realmente en mi misma liga financiera, dijo, todavía sonriendo. Es dulce y todo eso, pero definitivamente no es material para esposo. Al menos no para esta familia. Lo dijo con la misma ligereza con la que alguien comenta el clima. Como una observación casual, compartida entre su gente. Y en ese momento, entendí exactamente cuál era mi lugar para ella. El ambiente se congeló por un par de segundos, como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura del lugar. Ese silencio incómodo, espeso, que aparece cuando alguien dice en voz alta algo que quizá nunca debió decirse, pero que llevaba demasiado tiempo flotando en el aire. Varias miradas se desviaron hacia mí, rápidas y curiosas, algunas cargadas de morbo, otras de lástima mal disimulada. Todos parecían estar midiendo mi reacción, esperando una explosión, una broma nerviosa o una defensa torpe. Pero el momento duró poco. Michael soltó una risa breve, casi automática, y alguien comentó algo sobre conocer los propios límites, como si se tratara de una observación sensata, incluso sabia. Casi de inmediato, la charla retomó su curso normal. Copas levantándose, risas suaves, conversaciones superpuestas. El sonido de la música volvió a llenar el espacio. Como si lo que ella acababa de decir no hubiera sido una falta de respeto, sino una verdad aceptada por todos desde siempre, algo que simplemente se había verbalizado sin rodeos. El mensaje era claro, aunque nadie lo dijera directamente: Evan no era material para esposo. Bastaba con mirarme, con pensar de dónde venía, con analizar mis elecciones visibles. Evidentemente, yo era algo temporal. Un acompañante cómodo, útil por el momento, aceptable para cenas y eventos sociales, pero nada serio. No alguien para integrar formalmente a la familia ni para proyectar un futuro. Me quedé quieto unos instantes, procesando lo que acababa de ocurrir. Charlotte acababa de declarar, en público, que yo no estaba a la altura de su familia. Que podía ser divertido, incluso adecuado por ahora, pero no alguien digno de un compromiso real. Y lo había hecho frente a más de una docena de personas que, por sus gestos, sus silencios y sus medias sonrisas, parecían estar completamente de acuerdo. Lo más duro no fue la frase en sí, sino la naturalidad con la que fue dicha, como si no hubiera ninguna crueldad en ello. Lo peor de todo era que ella no intentaba ser cruel. No había sarcasmo ni mala intención explícita. No levantó la voz ni buscó humillarme. Simplemente estaba expresando lo que, en su cabeza, era un hecho evidente. Yo no cumplía con los estándares económicos de su entorno. Y, según esa lógica simple y fría, eso me descartaba automáticamente como posible esposo. Una ecuación sencilla: menos dinero visible, menos valor como pareja. Podría haberme enfadado. Podría haber levantado la voz, hacer una escena, señalarla delante de todos, exponer cada comentario que había soportado durante meses. Tenía 1000 respuestas preparadas en mi cabeza, frases cortantes, verdades incómodas. Pero no lo hice. No sentí rabia. Sentí algo mucho más claro: confirmación. En lugar de eso, saqué el teléfono del bolsillo y envié un solo mensaje. 3 palabras. En camino. Nada más. Sin explicaciones ni dramatismo. Terminé el último sorbo de mi bebida, dejé la copa sobre una mesa cercana y acomodé mi camisa con calma, como si me estuviera preparando remindosamente para salir a trabajar. Luego la miré directamente, sin desafío, sin ironía. Tienes razón, le dije a Charlotte, con la voz serena. No estoy en tu liga. Ella parpadeó, desconcertada. Claramente esperaba una discusión, una defensa desesperada o algún intento torpe de demostrar mi valor, como otros hombres habían hecho antes cuando se sentían cuestionados. Pero no hubo nada de eso. Yo permanecí tranquilo, firme, sorprendentemente en paz. Evan, no quise decirlo así, empezó, aunque su tono no era de disculpa. Sonaba más bien a control, como si intentara manejar la situación antes de que se le fuera de las manos, reencuadrar sus palabras. Sí, lo dijiste, respondí. Y está bien. Aprecio la honestidad. Miré el reloj. 2 minutos. A nuestro alrededor, la fiesta seguía su curso, aunque ya no con la misma soltura.
La gente hablaba de viajes, de bebidas caras, de planes para el verano. Todos fingían no haber escuchado nada, ansiosos por dejar atrás el momento incómodo. Sin embargo, noté que Michael no me quitaba los ojos de encima. En su expresión había una satisfacción silenciosa, como si finalmente yo hubiera entendido cuál era mi lugar. Como si, por fin, hubiera aceptado que no pertenecía allí. Entonces lo escuché. Primero fue un sonido lejano, casi imperceptible, como un rumor extraño que no encajaba con la música de fondo. Luego se hizo más fuerte, más claro. Ese golpe rítmico e inconfundible, tum, tum, tum. El batir profundo de las hélices cortando el aire. Las conversaciones comenzaron a apagarse. Varias personas se giraron hacia las ventanas. El club tenía un amplio jardín visible a través de enormes puertas de vidrio, y todos podían ver que algo se acercaba. El ruido aumentó, vibrando en el pecho, haciendo temblar ligeramente los cristales. Y de pronto apareció, descendiendo por encima de la línea de árboles. Un helicóptero. No uno pequeño ni improvisado. Era elegante, corporativo, con líneas limpias y luces de navegación precisas. De esos que gritan transporte ejecutivo sin necesidad de palabras. ¿Alguien se va?, preguntó Elizabeth, la madre de Charlotte, mirando alrededor con gesto confundido, ajustándose el collar. Debe ser algo importante, comentó alguien más, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La gente empezó a agruparse frente a los ventanales mientras el helicóptero descendía suavemente sobre el césped. El aire levantó ondas en la hierba, las luces de aterrizaje brillaban contra el cielo del atardecer y se podía ver claramente al piloto realizando las revisiones posteriores al aterrizaje, con movimientos seguros y profesionales. Dejé mi copa vacía, me abotoné la chaqueta y ajusté el cuello de la camisa. Ese es mi transporte, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Charlotte se giró hacia mí como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Qué? Mi helicóptero. Tengo una cena de trabajo en Houston a las 10, expliqué. Pensé que sería más práctico volar. El tráfico es un desastre a esta hora. Su rostro se quedó en blanco. Helicóptero. Cena de negocios. Houston. Nada de eso encajaba con la imagen que ella tenía de mí, con el hombre que conducía un auto común y evitaba ostentar. ¿Tienes un helicóptero?, preguntó Michael, y por primera vez desde que lo conocía, su voz sonó insegura. No es mío, aclaré. Mi empresa lo tiene en leasing para viajes de trabajo. Es más eficiente que volar en líneas comerciales cuando te mueves constantemente entre ciudades. Los pilotos están disponibles prácticamente todo el día. Envías un mensaje, presentan el plan de vuelo y en media hora estás en el aire. Pude ver cómo todo encajaba, de golpe, en la mente de Charlotte. Empresa, viajes ejecutivos, pilotos disponibles. 14 meses de relación empezaban a reordenarse frente a sus ojos, pieza por pieza, como un rompecabezas que nunca se había molestado en mirar completo. Evan, espera, dijo, sujetándome del brazo. Su voz se había vuelto aguda. ¿Qué está pasando? ¿De qué empresa hablas? No pasa nada, respondí con calma. Dijiste que no era material para tu familia porque no estaba a su nivel económico. Tenías razón. Probablemente debería estar con alguien que realmente quiera estar conmigo, no con alguien que solo me tolera mientras encuentra a alguien más rico. Eso no fue lo que quise decir, murmuró, pero su voz se quebró. Sabía perfectamente lo que había querido decir. Es exactamente lo que has querido decir durante más de un año, continué. Cada comentario sobre mi estilo de vida, cada sugerencia de que tu familia podía impulsar mi carrera, cada broma sobre casarte con alguien con dinero. Escuché todo. Siempre. Para entonces, toda la fiesta estaba pendiente de nosotros. Las conversaciones habían cesado por completo. Todos observaban el helicóptero aún en marcha sobre el césped, intentando entender qué estaba ocurriendo y, sobre todo, que habían interpretado mal durante todo ese tiempo. Michael dio un paso al frente, tratando de recuperar el control de la escena, como si aún pudiera dirigir el resultado. A ver, si tienes dinero para viajar en helicóptero, ¿por qué conduces un Camry y vives como si contaras cada moneda? Porque quería saber quién era realmente Charlotte, respondí sin dudar. Y ahora lo sé. Es alguien que mide a las personas por su cuenta bancaria. Alguien que cree que un Toyota dice todo lo que hay que saber sobre el valor de una persona. Retiré con suavidad su mano de mi brazo. Ella se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de decir nada. He pasado más de un año viendo cómo tú y tu familia me trataban como si estuviera por debajo de ustedes, añadí. Los comentarios sobre mi auto, sobre mis perspectivas profesionales, sobre mantener expectativas realistas. Yo no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba confirmarlo. Tu tío dándome lecciones sobre cómo ahorrar para cuando el mercado cambie, hablándome como si yo fuera un empleado junior viviendo al día. Tus padres tolerándome con cortesía,
pero sin incluirme jamás en nada que realmente importara. Y tú, todo el tiempo, mostrándote comprensiva con unas supuestas limitaciones económicas que solo existían en tu cabeza. Evan, dijo Elizabeth, avanzando un paso hacia mí. Creo que aquí ha habido un malentendido. No, respondí sin titubear. No hay ningún malentendido. Tu hija acaba de anunciar delante de todos que no tengo el nivel económico suficiente para casarme con esta familia. Y tiene razón. No lo tengo, porque no querría tenerlo. Me giré para irme, pero Charlotte me sujetó del brazo otra vez, esta vez con más fuerza. Evan, por favor, ¿podemos hablar de esto? Yo no lo sabía. Nunca me lo dijiste. ¿Cómo se suponía que iba a saber que eras exitoso? Conducías un Toyota, vivías de forma sencilla. No debería haber tenido que decírtelo, la interrumpí. Deberías haber querido estar conmigo de cualquier manera. Ese era todo el punto. A nuestro alrededor, varias personas empezaron a acercarse a los ventanales, observando la escena con atención. Vi cómo algunos sacaban sus teléfonos. Alguien, sin duda, estaba grabando. Perfecto. Al día siguiente probablemente sería tendencia en redes sociales locales. Y, honestamente, ya no me importaba. ¿En qué empresa trabajas exactamente?, preguntó Thomas, con un tono distinto al de antes. Ya no era condescendiente, sonaba genuinamente curioso, incluso preocupado. No trabajo para ninguna empresa, respondí. Soy dueño de una. Se llama Data Shield Solutions. Nos dedicamos a software empresarial e infraestructura de datos. La fundé hace 4 años, en mi apartamento. Actualmente está valuada en unos $50 millones, y el mes pasado cerramos un acuerdo con Dell que probablemente duplicará ese valor. El silencio fue absoluto. Podría haberse escuchado caer una aguja. Todos me miraban, recalculando mentalmente todo lo que creían saber sobre mí. ¿DataShield?, dijo Michael lentamente. ¿Tú eres el fundador de DataShield? Eso acabo de decir. Evaluamos invertir en tu ronda Serie B, continuó. Yo recomendé no hacerlo porque el fundador me parecía demasiado joven, poco probado. Lo dijo como si acabara de darse cuenta de un error monumental. Entonces eras tú. Probablemente. Aunque ya no importa. Conseguimos financiación de todas formas. Me dirigí hacia la salida. Detrás de mí, la conversación estalló. Preguntas cruzadas, voces elevándose. Gente preguntándole a Charlotte quién era yo realmente. Michael exigiendo saber por qué ella nunca había mencionado nada de esto. Elizabeth diciendo algo sobre hablar más adelante, con calma, para aclarar las cosas. Charlotte me siguió hasta el exterior, sus tacones resonando contra el camino de piedra. El helicóptero estaba allí, a unos 10 metros, con los rotores girando lentamente en reposo. El piloto me vio acercarme y levantó el pulgar desde la cabina. Evan, espera. Por favor. Tenemos que hablar de esto. Me giré para mirarla por última vez. ¿Hablar de qué? Acabas de decir delante de todos que no soy lo suficientemente bueno para ti. Yo solo estoy de acuerdo contigo. La diferencia es que no soy lo suficientemente bueno porque no quiero formar parte de una familia que juzga a las personas como la tuya. No lo dije en serio, respondió, y ahora sí estaba llorando. El maquillaje empezaba a correrse. Fui tonta. Solo estaba presumiendo delante de mi familia. A veces hago eso. No pensé. No pensaste que yo haría algo al respecto, la interrumpí. No pensaste que tuviera opciones. Creíste que lo aceptaría, que estaría agradecido porque alguien como tú se fijara en alguien como yo. Ese es el verdadero problema. No, no es eso. Sí lo es. Y en el fondo, lo sabes. Subí al helicóptero, me coloqué los auriculares y le hice la señal a Brian, el piloto. Mientras despegábamos, miré hacia abajo. Charlotte seguía allí, de pie sobre el césped, su vestido agitándose por la fuerza del aire, mirándonos elevarnos. Detrás de ella, toda la fiesta estaba reunida frente a los ventanales, observando, grabando, siendo testigos de lo que acababa de convertirse en el momento más comentado en la historia reciente del Club Social de Austin. Brian no hizo ninguna pregunta. Habíamos volado juntos muchas veces. Sabía perfectamente cuándo era mejor guardar silencio. Mi teléfono empezó a vibrar sin descanso incluso antes de que saliéramos por completo de los límites de Austin. Charlotte llamó 6 veces seguidas. Después apareció el número de su padre. Luego el de su madre. Más tarde Michael. Y, otra vez, Charlotte. Apagué el sonido y me quedé observando cómo las luces de la ciudad se iban perdiendo en la distancia, como si ese capítulo se cerrara solo, sin necesidad de una conversación más. El viaje no era una excusa ni una huida improvisada. La cena de trabajo en Houston era completamente real. Un posible cliente con un contrato estimado en unos $8 millones anuales en ingresos recurrentes.
Volamos hasta un aeródromo privado a las afueras de la ciudad y desde ahí tomé un auto directo al restaurante. Pasé casi 3 horas hablando de infraestructura de datos, protocolos de seguridad y escalabilidad. Cerramos el acuerdo al final, ya con el postre sobre la mesa. Eso es lo que siempre me ha resultado claro del mundo real de los negocios: no le importa tu apellido, ni el club al que perteneces, ni cuántas generaciones llevan tu familia sentada en el mismo comedor. Solo le importa si sabes resolver problemas y cumplir lo que prometes. Regresé a Austin alrededor de la 1 de la madrugada. Cuando encendí el teléfono por un momento, vi que tenía 47 llamadas perdidas y 89 mensajes sin leer. No abrí ninguno. Fui directo a mi verdadero hogar, el penthouse en el centro, ese que Charlotte nunca había visitado porque siempre le decía que compartía departamento, simplemente para evitar que apareciera sin aviso. Dormí tranquilo. Mejor de lo que había dormido en meses, de hecho. A la mañana siguiente, recién entonces, revisé los mensajes. El patrón era evidente. Charlotte había pasado de la confusión al enojo, del enojo a la desesperación, de ahí a las disculpas, y luego otra vez al enojo. Sus padres querían hablar con calma. Michael quería disculparse, y curiosamente, también comentar posibles oportunidades de negocio. Sus amigos preguntaban qué había pasado. El mensaje más revelador vino de su madre. Evan, espero que puedas perdonar el comportamiento de nuestra familia. Nos encantaría que vinieras a cenar esta semana para darte la bienvenida como corresponde a nuestro círculo. Nuestro círculo. Después de 14 meses tratándome como si fuera un caso de beneficencia, ahora querían darme la bienvenida. Pasé ese fin de semana en mi departamento, procesando algo que ya intuía, pero que ahora era imposible de ignorar: nadie había cambiado. El único cambio real había sido la percepción que tenían sobre mi valor. No sobre quién era yo, sino sobre cuánto creían que valía. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que nuestra relación había significado en realidad. Actualización. 6 semanas después. Han pasado 6 semanas desde la fiesta de graduación y Charlotte ha iniciado lo que solo puedo describir como una campaña a gran escala para recuperarme. La desesperación es tan evidente que, honestamente, resulta incómoda de presenciar. Todo empezó cuando apareció sin aviso en el edificio donde está mi oficina. Me esperó en el lobby con café y una lista interminable de disculpas ensayadas. Mi asistente tuvo que llamar a seguridad 2 veces antes de que yo indicara que, simplemente, no le permitieran subir más. Probó de todo. Desde disculpas llorosas hasta enfrentamientos cargados de reproches, acusándome de haber mentido por omisión sobre mi situación económica. Me hiciste quedar como una tonta, me dijo durante una de esas escenas, frente a medio equipo de mi empresa. ¿Cómo se suponía que supiera que eras exitoso de verdad? Manejabas un Toyota. Ese es el punto que aún no logra entender. Yo no oculté mi éxito para engañarla. Vivía de forma sencilla para observar sus valores reales. Que se sienta avergonzada ahora explica perfectamente por qué estaba conmigo desde el principio. Su familia, por supuesto, intensificó los intentos de reconciliación. Thomas llamó 4 veces para hablar de inversiones relacionadas con mi empresa. Elizabeth envió flores a mi oficina con una nota sobre malentendidos familiares y lo mucho que siempre habían admirado mi ética de trabajo. Michael quiso coordinar un almuerzo para discutir intereses comerciales mutuos, como si siempre hubiéramos sido pares y no como si hubiera pasado un año entero hablándome con condescendencia, tratándome como el proyecto caritativo de su familia. La presión social ha sido, sin duda, la parte más agotadora. Charlotte contactó a cada amigo en común que tenemos, explicando cuánto me ama y asegurando que todo fue un gran malentendido. La mitad cree que debería darle otra oportunidad porque todos cometemos errores. La otra mitad entiende perfectamente por qué me alejé. Incluso empezó a publicar fotos antiguas nuestras en redes sociales, con mensajes sobre superar desafíos y cómo el amor es más fuerte que el orgullo. Como si intentara reescribir la historia, fingiendo que la ruptura tuvo que ver con problemas de comunicación y no con haberme humillado públicamente por no cumplir con sus estándares económicos. El punto de quiebre llegó unas semanas después, en una situación tan simple como reveladora. Estaba cenando en un restaurante del centro cuando, casi por casualidad, la vi sentada a varias mesas de distancia. No estaba sola. La acompañaba un hombre que parecía esforzarse demasiado por llamar la atención, gestos exagerados, voz elevada, referencias constantes a cifras, contactos y supuestos logros. Bastaba observarla unos segundos para notar que no estaba interesada. Su expresión era distante, mecánica, como si solo estuviera cumpliendo con un trámite social. En algún momento, nuestras miradas se cruzaron. Ella se quedó rígida un instante, murmuró algo a su acompañante y se levantó de inmediato. Caminó hacia mi mesa con una naturalidad inquietante, como si el tiempo no hubiera pasado y como si nada hubiera ocurrido entre nosotros.
No tienes idea de lo agotador que es, dijo apenas llegó. Todo gira alrededor de dinero, apariencias y estatus. Es vacío. Yo extraño algo distinto, algo auténtico. Hablaba como si estuviera haciendo una confesión íntima, como si yo siguiera ocupando ese lugar en su vida. Continuó diciendo que ahora entendía lo que significaba tener profundidad, carácter, valores reales. Que conmigo había aprendido que el éxito no necesitaba exhibirse. Que, recién ahora, comprendía lo que había perdido. La escuché con calma. No porque me conmoviera, sino porque ya no me afectaba. Lo que ella seguía sin comprender era lo esencial: nunca se había enamorado de mí, sino de una versión conveniente que había creado en su cabeza. Una versión que encajaba con la narrativa que su familia necesitaba. El hombre accesible, trabajador, agradecido, que parecía depender de ellos para avanzar. Esa persona nunca existió. La realidad es que jamás me conoció de verdad. Porque mientras ella evaluaba cuánto podía obtener de mí, yo observaba quién era cuando creía que no tenía nada que ganar. Desde entonces he sido claro, sin rodeos y sin dramatismos. Esto no tiene que ver con orgullo, ni con resentimiento, ni con heridas emocionales mal cerradas. Se trata de información. De una verdad que se reveló cuando pensó que yo no tenía valor alguno para ofrecerle. Y ese tipo de verdad no se borra con disculpas, ni con nostalgia, ni con arrepentimientos tardíos.